Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Mercado y con su enfoque bien informado que lo caracteriza, Jaime Sánchez Susarrey ya está listo para analizar un tema de interés político para que usted forme su propia opinión. Y siga la cámara libre de Lili Telles, quien conversa con Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, para hablar sobre la reforma hacendaria. A terminar, tome nota de los comentarios y las opiniones de dos de los analistas políticos más enterados de temas electorales, Luis Carlos Ugalde y José Antonio Crespo, quienes nos tienen preparado un interesante programa en Periférico 1313. Y para terminar la velada, los conductores de La Billetera ya tienen listo a su invitado, Fernando Solís Soberón, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, para hablar todo sobre el aseguramiento de bienes en nuestro país. Así que a terminar bien la noche con los contenidos que hemos preparado en Azteca Opinión para usted. Buenas noches, nos acompaña hoy el doctor Jaime Saludowski. Se conmemoran, bueno, no se conmemoran, pero hace aproximadamente 20 años entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio. Y Jaime, tú fuiste uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Mucho gusto y feliz año. Efectivamente, estamos a 20 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, donde yo tuve el privilegio de formar parte de un equipo muy amplio, encabezado en su momento por el presidente Salinas, Jaime Serra y Herminio Blanco y toda una serie de mexicanos muy talentosos que participamos en esta iniciativa que yo creo que ha sido histórica. Ahora, en aquellos años, la gran polémica que hubo, era si el Tratado de Libre Comercio era el principio del fin del país, el fin de la soberanía, el fin de la economía, la entrega del país a las empresas transnacionales, o era efectivamente la posibilidad de un nuevo modelo económico que le diera viabilidad y sentido a la economía mexicana a largo plazo. Esa fue la polémica. Así es, y yo creo que en el tiempo lo que el TLC ha demostrado es que fue el principio, y si no el principio, fue parte muy importante de un cambio estructural y cambio de modelo de México. Yo diría que el Tratado de Libre Comercio y la autonomía del Banco de México son dos de las instituciones de una economía de mercado más importantes que el país ha hecho recientemente, porque anclan, por un lado, la política macroeconómica, la política monetaria, la política cambiaria en una institución autónoma, y por el otro lado, el tratado ancla la política de comercio exterior y de inversión en un instrumento que es muy difícil de cambiar. Ahora, lo que no sobra recordar es que el modelo que había tenido el país en los años anteriores, un modelo proteccionista y estatista, ese modelo se había prácticamente colapsado. El país estaba buscando una alternativa. Así es. Una de las, yo creo, de los aciertos del tratado es que en su momento los líderes, el presidente Salinas y el resto de los que decidieron que había que hacer un tratado de libre comercio, es que no solo reconocieron que el modelo de crecimiento económico que México había seguido hasta 1982 había agotado, que tú mencionas de reducción de importaciones y una gran intervención estatal, y que había empezado a cambiar a partir de 83, 85, 86 con la entrada de México al GATT, sino también un gran reconocimiento de lo que está pasando en el mundo, la caída del muro de Berlín en 89 y realmente el colapso de la economía socialista y la necesidad de México insertarse o buscar un instrumento para insertarse en la nueva realidad mundial. Y creo que el TLC fue una contribución importante en esa dirección. Ahora, como parte de las anécdotas, vale recordar que en 1988, cuando Salinas de Gortari era candidato del PRI a la presidencia de la República, se opuso a un tratado de libre comercio. Así y después da un giro radical justamente por lo que tú dices, porque el mundo cambió radicalmente. Así es. El primer año de gobierno, 1989, incluso una anécdota es que me tocó hacer un discurso. Yo era director general de Política y Comercio Exterior en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, donde yo hice unas tarjetas y esas tarjetas fueron recogidas en un discurso que dio el presidente Salinas. Yo no puse eso en las tarjetas, pero sí se dijo en 89 que México no iba a integrarse en una zona de libre comercio con Estados Unidos o un mercado común con Estados Unidos. Pero 89 cambió el mundo y México tuvo la virtud... 89 es la caída del muro de Berlín. Así es. Y entonces
México reconoció que el mundo había cambiado y supo responder y reaccionar a ese cambio, con lo que yo creo que es un instrumento muy eficiente, muy efectivo, y creo que los resultados están a la vista de quien los quiera ver. Ahora, justamente, ¿cuál es el balance? O sea, ¿qué fue lo que, digo, son muchos los balances que se pueden hacer del Tratado de Libre Comercio, pero en alguna ocasión te oí de precisar dos. México puso, el tratado puso a México en el mundo del comercio internacional, de las inversiones, lo volvió un sistema atractivo y lo vinculó de esa manera con la primera economía mundial, con Estados Unidos o en el bloque económico mundial más importante. Así es, esa es una de las cuestiones más importantes que es el tratado. El tratado pretendía fomentar el crecimiento del comercio y la inversión, y los números son contundentes en ese sentido. Las exportaciones mexicanas pasaron de 50,000 millones de dólares en 1993 a casi 400,000 millones de dólares el año pasado. Y lo que es más importante es que no solo lo puso en el mundo de América del Norte, sino lo puso en el mundo con el resto de los países. El comercio de México en estos 20 años ha crecido más hacia afuera de América del Norte que con Estados Unidos y Canadá. Las exportaciones de México con Estados Unidos se multiplicaron por 7 veces. Las exportaciones con el resto del mundo se han multiplicado 12 veces. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una vez que México se volvió parte de América del Norte, se volvió parte del mundo. Porque una vez que producimos para conquistar el mercado de Estados Unidos, somos lo suficientemente buenos y tenemos las plantas para producir para el mundo. Y por otra parte, el tratado nos puso en el mapa en el sentido que nos hizo un socio atractivo para otros países. El Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea, que fue el primer tratado transatlántico que la Unión Europea o que cualquier otro país ha firmado y que ahora ha sido la puerta para otros tratados, no hubiera sido posible, no hubiera sido imaginable sin el TLC. Lo que hizo atractivo a México como un socio con Europa era que teníamos un Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ahora, la gran crítica que se le formula al Tratado de Libre Comercio es que habiendo entrado en vigor en 1994 y bueno, dejamos de lado la crisis de 1995 y la posterior recuperación que fue muy traumática para el país en aquellos años, la crítica que se le hace es que finalmente en estas 2 décadas la tasa de crecimiento de México tampoco ha sido espectacular. Entonces, eso es cierto, ¿Cómo se combina este asunto de que por un lado es algo que tú acabas de relatar perfectamente bien en la dimensión, en el volumen de las exportaciones, pero al mismo tiempo el país no ha tenido una tasa de crecimiento suficiente? Mira, yo creo que parte es lo que también reconocemos todo, que no hemos hecho la agenda interna que hasta apenas ahora se está retomando de las reformas estructurales que requiere el país. No hemos sido o no fuimos tan ambiciosos internamente como lo fuimos externamente. El Tratado de Libre Comercio sí implicó un gran cambio de la relación de México hacia afuera, pero no hemos hecho lo mismo hacia adentro, hasta apenas ahora, en los últimos meses, que aparentemente y todo parece indicar que vamos en esa dirección, con la reforma laboral, la reforma energética, la reforma educativa, y eso es lo que falta. Ahora, también es cierto que el Tratado de Libre Comercio y la parte del comercio y la inversión no pueden cambiar solito al resto de la economía mexicana. Tenemos que tener una agenda de cambio interna, como la que hemos mencionado, y también recordar que en estos 20 años han pasado muchas cosas en el mundo. Tuvimos la crisis de manufactura interna de 94-95, tuvimos la crisis de manufactura externa de 2007 y 2008, que afectaron, por supuesto, la tasa de crecimiento de todas las economías, y luego tuvimos un efecto que no creo que sea descabellado decir que se debe también en parte al NAFTA o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo menos en cierta parte, que es la entrada de China al OMC. O sea, el TLC cambió también al mundo. Ahora, ese es el gran dato en términos económicos mundiales. Sí. La emergencia de China como una potencia económica que hacia 2 décadas, sí, tú corrígeme, lo sabes mejor que yo, será ya la primera potencia económica superando a Estados Unidos. Bueno, la primera potencia en números absolutos, es decir, va a ser el PIB más grande del mundo, pero no va a ser el PIB per cápita más grande del mundo. No es que lo ajustas por población, o sea, Estados Unidos va a seguir siendo la potencia económica ajustada de esa manera, pero la potencia mundial. Va a haber este dato. Pero va a haber una economía en términos absolutos más grande que es China. Y yo creo que no es descabellado asegurar o afirmar o especular por lo menos que la entrada de China a la OMC en 2000 fue parte de una respuesta de China al TLC.
Es decir, está sucediendo algo en América del Norte, se están integrando, nosotros tenemos que integrarnos al mundo también, y eso, por supuesto, se tradujo en una competencia para México muy seria, sobre todo los primeros 5 o 6 años de la adición de China al OMC, donde tuvimos que lidiar también con una cosa que no existía en el panorama en 1990 o 93 cuando entró el... Ahora, hablaste de la agenda interna, la describiste muy bien, está viendo esta serie de cambios que todos esperamos que van a ser positivos, que serán positivos, pero ¿qué sigue en el plano internacional para México con el bloque de Norteamérica? Bueno, yo creo, y también es un tema que se está discutiendo y se está viendo, y es parte incluso de la iniciativa de los 3 gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, y que se vio con la visita del presidente Obama el año pasado, es profundizar la integración en América del Norte. Hay muchas cosas en las que debemos de trabajar, en toda la parte de aduanas, de logística, de transporte. Transporte es uno de los grandes sectores que está pendiente de hacer una integración absoluta para hacer un área libre, una área económica real, probablemente cielos abiertos entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Ese sería el siguiente paso? Y yo creo que ¿Transporte, cielos abiertos? Cielos abiertos en América del Norte, abrir el sector de transporte que todo está cerrado, no solo aviación, sino fluvial, marítimo y carretero, y luego integrarse hacia el resto del mundo. Y eso lo estamos haciendo con la Alianza Transpacífica, con el TPP, el Trans-Pacific Partnership, donde México, Canadá y Estados Unidos están negociando con otros países de América Latina y de Asia para hacer una gran zona de libre comercio transpacífica. Ahora, pero de todas maneras, en este mundo globalizado y la emergencia de China y todas estas cosas, lo que sí sigue siendo un dato fundamental, y corrígeme si no es cierto, es la existencia de estos grandes bloques. Es ahí donde está dando fundamentalmente el comercio. O sea, el futuro de México está en el bloque norteamericano. Por supuesto. Y ahora con la revolución energética que está sucediendo en América del Norte por el abaratamiento de los recursos energéticos, por el descubrimiento del gas de lutita, abre muchas posibilidades de la reindustrialización de Estados Unidos y del fortalecimiento de la cadena productiva México, Estados Unidos y Canadá. Entonces yo creo Pero eso cómo nos afectaría, porque al final de cuentas eso es lo que se dice ahora, ¿no? Que se abarata tanto el mercado energético en Estados Unidos que podría incluso tener efectos desindustrializadores en México. Bueno, yo creo que en ese sentido la propuesta y hoy ya reforma energética aprobada a nivel constitucional por México es un reconocimiento similar a lo que sucedió hace 20 años con el TLC, de que el mundo cambió y que si México no hacía una reforma energética que le permitiera tener precios energéticos similares a lo que se da en América del Norte, corríamos el riesgo de exportar nuestra planta productiva o parte de nuestra planta productiva, por lo menos la más intensiva en energía, hacia Estados Unidos. El hecho de que estemos transitando hacia una reforma energética muy ambiciosa en México nos permite tener un mercado energético en América del Norte, con los precios de energía más baratos del mundo, y eso fortalecerá la manufactura en América del Norte. Tocayo, se nos está acabando el tiempo. En resumen, si tú tuvieras que hacer un balance por los elementos más positivos que ha tenido el Tratado de Libre Comercio en estos 20 años, ¿cuáles serían los 5 elementos que tú dirías son los que hay que destacar? Yo te diría crecimiento del comercio, crecimiento de la inversión, posicionamiento de México como un actor responsable no solo en América del Norte, sino hacia afuera de la región. El acuerdo con Japón y el acuerdo con Europa no se podrían explicar sin TLC. El TLC como una institución económica que ha dado reglas de largo plazo a los inversionistas y los jugadores en México sobre la trascendencia y la permanencia de las reformas. Y yo diría, en ese último punto, mi último comentario, yo creo que el TLC también ha sido un instrumento muy importante en la transición política de México. Ese punto lo dejamos pendiente cuando terminamos. Con mucho gusto. Pero estoy de acuerdo con eso. Bueno, Tocayo, te agradezco mucho. Feliz año y como Y siempre, felicidades por mucho los 20 años, tú estuviste allí. Bueno, pues tuve el privilegio y el honor Así de es. ser parte de un gran equipo. Esto fue En Contexto. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Bueno. Honrar honra, y honrar a las Fuerzas Armadas enaltece todavía más. Tal fue lo que sucedió hace unos días cuando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció la labor de las Fuerzas Armadas del país para preservar la integridad de la nación y garantizar la estabilidad de un México cada vez más democrático y de leyes.
Al encabezar un convivio con generales y almirantes en situación de retiro, el presidente manifestó también que contribuyen a la seguridad interior, a cerrar espacio a la delincuencia y con ello avanzar en una de las rutas y metas que este gobierno se ha trazado, un México de paz y de tranquilidad para todos los mexicanos. Y es que, como reconoció el señor Peña Nieto, la contribución de los militares y marinos en retiro ha sido determinante para el México que hoy tenemos, para el gran país que hoy somos, con sólidas instituciones y una democracia vigorosa. Una nación con una economía estable y una nación que vela por los suyos al procurar justicia social. No solo hubo palabras de reconocimiento ese día, ahí ante los altos mandos de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea, así como almirantes, generales, capitanes, oficiales, cadetes, tropa y la marinería, instruyó el presidente a los secretarios de Defensa y de Marina a explorar con las autoridades competentes opciones para mejorar las condiciones de vida de los miembros de los cuerpos castrenses. Honrar, honra. Y honrar a las Fuerzas Armadas enaltece todavía más. Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención, lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas noches.